homenaje a pero vamos a compartir lo que pasó hoy con Biasotti, que es su gran enemigo, uno de los tantos que tiene Andrea del Boca, por todo el tema que ya saben. ¿Cómo fue lo del Congreso hoy, Pilú? Él fue a dar su testimonio justamente por esto que estábamos contando, estas jornadas de falsas denuncias. Hoy se había convocado a muchas víctimas a contar sus historias de vida y él quiso estar presente, acompaña este proyecto de ley de Carolina Lozada. Entonces, bueno, yo ya venía hablando con él hace tiempo porque me parece importante que él dé su testimonio. A mí no me contaron lo que él vivió, yo lo viví al lado de él porque yo fui muy cercana, sobre todo en las épocas que él se quería acercar a su hija y Andrea no la dejaba. Entonces yo eso lo viví hace muchos años. Entonces me parecía importante que él dé su testimonio. Él habló en varios programas vía telefónica, nunca había dado la cara. No, y además la justicia le dio la razón. Sí, fue absuelto de todo. En todas las causas De dijo, todo. Y en todas las instancias. no tiene nada que ver, en todas las instancias Que también. es importante. Sí. Porque fue lleva la edad de la nena, Sí. 22 años este tiene, conflicto, más o menos. claro. Sí, juicios penales que le hizo por amenazas, por secuestro, por abuso. O sea, en todas las perdió Andrea. O sea, él fue absuelto. Entonces, justamente, es muy importante el testimonio de él y por eso yo lo convencí para que nos diera esta nota y para que hablara, para que conozcamos. Después cada uno podrá querer ser fan de Andrea o no, no importa, pero Sí, eso hay va que por otro escucharlo. lado. Por eso hay que escucharlo a él porque lo que él sufrió y lo que él vivió... Porque como tanto insistimos, la justicia, bueno, esto fue a la justicia y Claro. le dio la razón a Obvio. él en este caso. Vamos a escuchar primero el discurso en el Senado de Biasotti, un pequeño fragmento y después vamos a ver la nota. Soy Ricardo Biasotti. Mi historia tiene más de 20 años. Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática destinada a deteriorar mi imagen como padre y a destruir mi vida. Ante mi insistente lucha por ser un padre presente, porque era lo único que pretendía, ser un padre presente para mi hija, se elevó la apuesta y se recurrió a las falsas denuncias. En el 2003 fui denunciado por amenazas. En el 2004 fui denunciado por violencia de género. Seguramente se recordarán el show mediático, la puesta en escena en un programa de televisión en la hora pico de un domingo de la noche. En el 2008 me denunciaron por secuestro, que había secuestrado a mi hija cuando estaba de vacaciones en Cariló, como había pasado los últimos 4 o 5 años, con permiso del juez y habiendo cumplido todos los requisitos de información sobre el lugar donde iba a estar, teléfono, etcétera. Todas estas denuncias fueron desestimadas. Fui sobreseído en ellas en primera instancia y hasta en segunda instancia. Mi legajo de antecedentes penales está impecable. Pero en el 2009 la madre decidió que era hora de cortar el vínculo definitivamente. A partir de ese momento incumplió el régimen de visita por completo. Después de pasados 9 años que no veía para nada a mi hija, fui nuevamente acusado falsamente, esta vez por abuso sexual. En realidad esta denuncia fue resultado de una venganza por no querer aceptar desistir de mis derechos en un juicio por daños que teníamos pendientes desde el 2006. Un acto de coacción al cual no acepté someterme. Pero finalmente llegó el fallo. El fallo fue categórico. Se determinó que mi hija no presentaba signos de victimización sexual ni daño psíquico y que el relato formulado en la denuncia y la ratificación y en las pericias era una amalgama de falsos recuerdos implantados y mentiras lisas y llanas. Sí, mi hija fue víctima de falsos recuerdos implantados por la madre. Bueno, es contundente y es terrible lo que cuenta Biasotti, que lo ha contado, pero bueno, ahora
lo hizo en este caso en el Senado, en el Congreso de la Nación, acompañado de un montón de víctimas también, bueno, además de Patricia Bullrich, que la veíamos ahí también escuchando el discurso. Biasotti tuvo un recorrido por la justicia casi eterno, les diría, porque además de ir contra Andrea del Boca, también fue contra varios programas, porque es así la justicia, o es solidario, ¿no? Lo que se emite en un programa, lo más recordado, el juicio contra Susana Jiménez, por el día que se sienta Andrea del Boca con su hija a contar el supuesto abuso o el falso abuso, porque no hay registro en la justicia de eso, por eso decía lo de los recuerdos implantados. También está el tema de la violencia de género, es lo que pasó acá en América, con Jorge Rial en Intrusos en la Noche. Hoy vino Connie Ansaldi a Bondi, justamente ella era panelista de ahí, me contó también el episodio que Andrea fue para hablar de esto, pero nadie imaginó que iba a terminar Andrea parándose, bajándose el pantalón, mostrando un moretón, que después en la justicia se acreditó que nada tenía que ver con un episodio de violencia, por lo menos con Biasotti, ¿no? Y un Rial sorprendido y todos los que estaban ahí sorprendidos con la situación que hacía Andrea. Por eso habla del show mediático del todo el tiempo. Que era Andrea ya se perdió la relación con su hija. Bueno. Hay cosas que más allá de que las reviertas en la justicia ya no tienen El daño está hecho para todos. Para todos. Yo le pregunté por la hija, ahora lo vamos a escuchar, pero también acordémonos cuál era Andrea en ese momento, qué Andrea era. Tenía una banca política, ¿se acuerdan? Porque tenía... con el kirchnerismo. Por eso, que la bancaban, o sea, a nivel justicia, a Como nivel... fue lo del secuestro. Bueno, por eso te digo. Ella conoce a Cristina a partir de Aníbal Fernández, cuando ella denuncia en Canal 13 un supuesto secuestro de la hija, que ella no conocía el paradero. Pero bueno, él habla de impedimento de contacto también con la hija durante 9 años. Así empieza su relación con el gobierno de ese momento. Que la bancó, lo apañó, o sea, todo el tiempo. Entonces todo eso, imagínate lo que era para él, luchar contra esta los mujer. Medios, y contra una figura contra los medios, y contra los toda políticos. la política Ahora, estaba atrás. pensando recién, qué simbólico, ¿no? Si se me permite esto. Ella en el piso, que se cayó como le puede pasar a cualquiera, y él ahora de pie, por eso digo, qué simbólico a las vueltas de 22 años. Sí. De la vida de una estrella poderosa a una participante claro, de digo, GH. ella ahí tirada pidiendo que no muestran las imágenes, que eso después por ahí lo podemos debatir, porque si se hubiese caído otro, capaz estaríamos viendo la cara refregada con sangre y el diente. Seguro. Digo, no sé, esto no es para hablar en contra de Andrea, sino que me parece que las reglas tienen que ser para todos igual. Y si es un juego, vale todo, no y es el un daño, juego. Cari, Ahí ves también, que hay privilegios. Sí, que Claro. significó para Ana, porque recordemos que obvio, que es la víctima de todo Ana esto. Chiara es él y ella se saca el Chiara porque dice, me hace acordar a mi papá, yo no quiero tener ningún recuerdo. De hecho, contacto cero desde hace muchos años. Igual ella no deja de ser una víctima de la madre. Obvio. Totalmente. No, a la nena la corremos Pero de me esta pareció muy- historia. me Y pareció- ya es adulta, o sea, No. ya puede decidir también. ¿Sabes qué me choqueó mucho que digas la palabra víctima en un hombre? Es como que no es tan común No en la estamos tele. acostumbrados a esto. Claro, Es porque verdad, en líneas acostumbrados. generales solemos ser más víctimas por una cuestión de Totalmente. poder y de simetría de fuerza. poder y de fuerza. Claro. Económica, Las de mujeres. fuerza, de un montón de Por situaciones. supuesto, pero también hay mujeres muy malas que hacen sufrir un montón a hombres y ahí están incluidos los hijos. Por eso me parece muy loco y un buen mensaje, digamos, lo pongo a Biasotti porque hablamos de él, porque Y ahí Piru le somos hizo menos nota. duros cuando la mujer es la que miente. Claro, exactamente, porque sí, es verdad, somos menos duros. Por la fama, quizás por el Es cariño que verdad. podemos tener con Andrea, Pero digo, por ¿cómo otras se la cuestiones. bancó? Puede ser Biasotti o cualquier ilustre desconocido que tal vez le dé fuerzas viendo esto. Porque ella hay que mediáticamente sostener, obviamente gana, porque tiene una experiencia en cámara. Obvio, Claro. aparte tiene tremenda. el cariño Pero por eso era importante conocida de los mostrar 4 años. este De su talento y testimonio. de su genuina Sí, carrera obvio, también. por Que, o supuesto. sea, es muy confuso todo. Pero hay Sí, que, igual hay es que fuertísimo resistir, escucharlo a él, decir todo Sí. lo que dice. Por eso yo le decía que Es tenía que hablar. fuertísimo. Durante años, NASA, él no quería hablar. Yo le decía a Ricardo, tenés que hablar. Y él no quería Bueno, hablar. porque Yo le decía, estábamos en otra época y él se estábamos en sentía otra época. perseguido en ese Totalmente. momento. Y porque él me decía, o sea, era muy difícil para él salir a hablar cuando todos estaban con Andrea y con toda esta banca política que No, yo y él digo de que no es un tema Y menor. además Y él de él profesión supuestamente nada que era ver. culpable de No, nada todos que esos ver. horrores No. para la sociedad, ¿no? No, Claro. y- La hija no lo quería ver, entonces él salir a hablar era como exponerse a que lo maten. Y además quedó todo eso. esto parte de una relación casual que duró nada, Muy corta. nada, y tuvieron como fruto
una hija, porque la relación no existió. No existió. Y Ella él quería siempre- casarse y Sí, tener... pero él siempre quiso... Y él se negó. Ahí empezó el conflicto. Claro, pero él se negó a tener un vínculo con ella, pero él siempre Un vínculo estuvo... de pareja. De porque- pareja, pero él quería, permanentemente quería acompañarla a las ecografías, él siempre... Quería Y ella ejercer le su fue paternidad. cortando, Yo, claro. el Biasotti, en algún momento que hablé con él, me pasó Te toda la quiere mucho causa. a vos, dice que te Y agradece porque yo me siempre. interesé y leí toda la causa y eso está muy detallado. Cómo él quería ir a la ecografía, al contacto con el oculista también, que fue un tema Sí. de debate porque en un momento Andrea planteó en la justicia que su hija tenía que ser tratada en Estados Unidos Me acuerdo de Sí, eso, me acuerdo. por un problema en la vista. Sí. Y él planteó en la justicia, no, los mismos médicos acá la pueden tratar y el Porque también tratamiento, tenía de hecho, miedo se de hizo que se quedara que se la vivir en lleve. ese Claro. momento allá. Claro. Sí, Sí. me acuerdo perfecto. Vamos a escuchar la segunda parte de su discurso donde él habla de su hija. Escucha. Mi hija no eligió nada de esto. Ella fue un instrumento. Y eso es la crueldad más obscena de toda esta historia. Mi hija hoy tiene 25 años, es una mujer. Yo me pregunto si es consciente de todo el daño que sufrió. Porque solo así, siendo consciente, buscará y podrá sanar. ¿Cuánto le costará sanar algo que no debería haber sido roto? Me pregunto si alguna vez podrá integrar las dos mitades de su historia. Ojalá algún día podamos reencontrarnos e intentar una revinculación. Creo que sería muy sanador para los dos. Existe una minoría que ha encontrado en las falsas denuncias un nicho muy rentable. Esos son los abogados que te asesoran sobre cómo articular una denuncia. Te enseñan a qué decir, cómo decirlo y ante quién decirlo para tener un mayor impacto. Que lucran con la destrucción de familias y de vidas y que en muchos casos son los verdaderos ideólogos detrás de estas denuncias. Estos abogados traicionan el Estado de Derecho. Y tampoco puedo dejar de hablar de los medios, porque en mi caso fue un partícipe muy importante, básicamente por la condición de famosa de la madre de mi hija. Señores, las falsas denuncias destruyen vidas, destruyen familias, destruyen vínculos, destruyen infancias, pero también destruye la confianza en la justicia. Se debe evitar que el sistema judicial sea utilizado como un arma de destrucción. Los niños son las víctimas invisibles de las falsas denuncias. La justicia debe proteger a las víctimas reales, pero también a los inocentes y, por sobre todo, debe proteger a los niños. Yo no puedo recuperar los años perdidos con mi hija, pero quizás, y estoy seguro que una ley como la que se está promoviendo en estos momentos puede evitar que otros padres y otros hijos no tengan que vivir esta historia. Creo que ahí está el punto, ¿no? Que no Claro. le pase a los demás porque ya el tiempo se perdió. El año está Biasotti tiene 67 años, 25 años en la justicia, combatiendo contra la mamá de su hija. Recordábamos recién también, y está en el expediente ese que leí, que Andrea ocultó todo el tratamiento en el embarazo, el sanatorio donde Donde parió iban a hacer. finalmente. Él averiguando por todos No la lados. pudo anotar. No, por eso 4 después días se judicializó judicializó. lo de Ana Chiara y después la nena se sacó el nombre que le puso el padre, digamos, una No, y historia. tiene una hermana a la que no ve, No. porque él Claro, tiene él otra rehizo hija. su vida, él siguió Sí, claro. adelante y bla, 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 pero ese vínculo roto nunca más se recupera, ¿no? Y es tiempo perdido para los dos. Fue muy fuerte, Qué Ángel, la pena. semana pasada con el saludo de Pascua que le manda Ana a Andrea en la casa. Le dice, como decía papá, ella le decía papá a Nicolás del Boca. Claro. O sea, Algo al que me abuelo. imagino Biasotti desde la casa diciendo,
No puedo creer lo que Ahora, estoy escuchando. Ana, ¿alguna vez en intimidad, no sé, con amigos, habrá pensado, o sea, en algún momento, digo, no te viene Imagínate, la nena habrá dudado como también. la idea, claro, de... Imagino. ¿no? Igual De ella- saber que tu papá está ¿Alguna vivo, duda? que Ella ella la- podés Claro. ver. pero en las pocas notas o cuando se le acercaban con el tema era muy contundente con respecto al tema y su postura, por lo menos. Sí, sí, tampoco tiene obligación de Nadie le explicar preguntó nada. abiertamente sobre este tema, ni creo que, porque en Telefe eso es medio raro, nadie le Pero pregunta nada tampoco de nunca nada. él habló como habló en esta oportunidad. Por verdad. eso digo, sería interesante. A ver, es el intento, ¿no? A ver qué opina ella, no sé. Seguramente la nena está convencida de lo que le dijo su mamá toda la Tanto, vida. claro. Y lo que acaba de decir él también. Le metieron en la cabeza cosas. ¿Te acordás cuando te golpeó papá, no? ¿Te acordás cuando te metía esto? ¿Te Claro. acordás? Ah, Ay, me Dios, acuerdo, a un nene encantadas. lo manipulás así. Claro. Sí. Los nenes son y creen en la mamá como en nadie. ¿Cómo no van a creer en la Sí, tu mamá? mamá es Por todo. supuesto que sí. En la causa, que hacía referencia antes yo, también apuntaba a la familia, porque le apoyaron a Andrea, obviamente, en toda esta cuestión, con falsos contratos, con una ficción falsa que no existía en Estados Unidos, con un autor que supuestamente estaba preparando un proyecto, digamos. Es muy interesante toda la causa completa, es eterna. Pero vamos a escuchar la nota que le hizo Pilar hoy en el Congreso a Biasotti en exclusiva para la... Miren. Bueno, Ricardo, ¿por qué te hiciste presente hoy acá en el Congreso? Vengo a dar mi apoyo a una propuesta de ley nueva sobre las falsas denuncias. Entonces vengo un poco a charlar sobre lo que me pasó a mí, la experiencia que tuve con las falsas denuncias y apoyar la promulgación de esta ley. Mucha gente acá damnificada, estuve viendo la cola, la fila, muchos testimonios, muchas personas que son justamente víctimas de estas falsas denuncias como te pasó a vos. Sí, mucho más de lo que la gente se creía que existían y hay muchos casos realmente muy tristes. Yo la verdad que viendo todo lo que pasó, con mucha gente, fui un afortunado porque en definitiva mi última causa, yo salí sobreseído, la justicia funcionó lentamente, pero funcionó en el debido proceso, la presunción de inocencia. Me dieron lugar a que yo me defendiese y pude salir sobreseído por inexistencia de delito, porque era una falsa denuncia, no había pruebas, no había nada. Entonces, pero hay mucha gente que la pasó muy mal, hay mucha gente que fue privada de la libertad con mucho menos de lo que me denunciaron a mí. Así ¿Cómo hiciste para seguir viviendo después justamente de tener una nula relación con tu hija producto de las falsas denuncias? ¿Cómo se sigue viviendo? ¿Cómo es? es difícil, es difícil y el daño es muy pesado, es muy grave. Pero bueno, la familia, los amigos son importantes y la verdad que tuve el apoyo de ellos incondicional todo este tiempo. Así que, y tratando de reinventarme, ¿no? Porque fueron batallas duras y con daños y pérdidas importantes, así que me obligó a reinventarme permanentemente. Y aquí estoy. ¿Cuántas falsas denuncias? ¿Las contaste? Mirá, esto fue toda una telenovela. Esto lleva más de 20 años. Y la verdad que en todo esto hubo mucho de ficción también. Pero en términos penales, a mí me denunciaron por amenazas, por violencia, por secuestro y la última por abuso sexual. Así que en todas salí sobreseído. Mis antecedentes penales están totalmente en blanco, porque eran falsas denuncias, ¿no? Pero si hubiera existido una ley en su momento, no hubiera pasado de la primera, ¿me entendés? Y se hubiera evitado un montón de daño. Pero sin embargo, yo padecí todo el daño por 4, por 5 veces que me pasó. Así que por eso para mí es importante esto y por eso vengo acá a apoyarlo. Me imagino que hay una pregunta que no tiene respuesta, que te la harás todo el tiempo, que es ¿por qué? ¿Por qué Andrea del Boca hizo todo lo que hizo? ¿Encontrás explicación? ¿Encontrás respuesta? Ella simplemente quiso impedir el vínculo y la presencia del padre en la vida de nuestra hija. Y hizo todo lo posible y lo logró. Y es muy triste porque, ya te digo, los más dañados
terminan siendo los chicos. Y ningún chico se merece eso. Hay que respetarle sus derechos, su derecho a tener un padre presente en su vida, una familia paterna, una identidad completa, una historia completa. Y bueno, Andrea quiso evitar todo eso, quiso borrarme de la vida de su hija y la verdad Y la que no tuya tiene- también, de tu hija también. y La verdad hija de que- los dos. La verdad que no tiene mucha explicación porque no es muy racional el tema. Pero bueno, quizás ella no supo hacerlo de otra manera. ¿Tenés esperanzas en recuperar a tu hija en algún momento? ¿Se vive con una esperanza, con una luz de esperanza? Sí, por supuesto, eso es lo último que voy a perder. Yo creo que sería muy lindo y sería muy sanador para ambos, para ella y para mí. Así que ojalá se dé algún día. Si ella te estuviera viendo, Ana, ¿qué te gustaría transmitirle? No, yo que la quiero, por supuesto, que siempre voy a esperar la posibilidad de que nos reencontremos y que nos revinculemos. Pero ya es una mujer grande, tiene 25 años, aunque parezca mentira. Así que ya es una decisión de ella. ¿Tu lado estás dispuesto? Siempre con los brazos abiertos. ¿Y su carrera así artística en los medios de Ana, vos la hubieses apoyado? Por supuesto, si hubiera estado al lado de ella y le hubiera apoyado cualquier cosa que ella hubiera querido hacer en su vida, porque es su decisión, es su vida. Y como padre apoyamos y tratamos de guiar, tratamos de ayudar, pero bueno, lamentablemente no tuve la suerte de estar a su lado. Es increíble toda la historia, porque él sigue hablando con emoción, con cariño de la hija, se quiebra el discurso, vuelve a hablar, dice, la espero con los brazos abiertos, a Sonríe. pesar de todo lo que pasó, sí, le genera sentimientos. Acá me agrega Marcelita Ojeda, que es productora nuestra, que fueron 18 minutos su discurso, que hubo silencio absoluto y aplauso cerrado al final. Y me destaca algo que es interesante, ni una sola palabra violenta contra Andrea del Boca. O sea, no utilizó el estrado para Ni hoy ni nunca. bastardear. No, 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 no. priorizó a la hija. Porque ahora Muy también bien, en esta claro. vuelta que salió por teléfono con mucha gente. Que podría él- hacerlo, porque tiene todo el derecho. Él siempre hablando correcto de un caballero y hay algo que me Pero sorprende. imagínate de todas las cosas que lo acusaron a él públicamente en programas súper exitosos como Sí. el de Susana, Intruso, y en toda la televisión, y el tipo, Igual también. al que no conozco, no Y tengo... algo muy Yo creo que la terrible peor- es quien le declara en contra en la causa del abuso. No es que Andrea va a contar una situación. Su hija declara como por más Sí. de 5 horas contando cosas tremendas. Bueno, de pero- dormir especialistas y los desnudos, de especialistas obligarla a ver dicen, no. pornografía. Pero todo eso se lo Claro. instaló la madre. Pero, pero ponele claro, que- pero que ponele tu que hija Ana- vaya y después ratificó esa denuncia. Pero de ponele que nuevo, Ana es muy recapacite, está en la pusieron a ella también en un lugar de, ponerle que ella empiece a tener un tipo de duda, ve a su padre, ve todo esto y empieza a dudar. Hacer desarraigo de todo su núcleo familiar, lo que va a significar para su madre, para toda la gente que la rodea, también es un trabajo re complicado. Porque si Y ella el mañana inicio se del da vuelta y conflicto dice, es súper tonto. "Quiero ver a porque el papá". conflicto fue que él no se quiso casar con Andrea del Boca. Qué locura. Que era el plan original de Andrea, ¿Vos ¿no? decís que fue Ser por eso mamá, todo casarse esto? con Biasotti Para mí es y eso. tener una No, familia. Él se niega, él dice, yo vamos a tener esta hija, te apoyo en la decisión de tenerla, nunca estuvo en duda aparentemente eso, pero no me quiero casar, no, quiero formar él una le familia dijo, con vos. las palabras exactas que él utilizó fueron, vos y yo no tenemos nada que ver, como que no tenían nada que ver ellos. Una Por vez. eso, una vez. Entonces, Claro. pero no obstante, venían de mundos distintos, de ambientes distintos, nada que ver, no tenían nada que ver. Lo Pero él que pasa quería que hacerse hay que cargo de esa ponerla- hija. Esas palabras son un poco duras, las entiendo. Hay que ponerlo en el contexto de quién estamos hablando. La conocemos desde que tiene 4 años y hay todo un trabajo creado para Un aparato. crear, valga la Sí, redundancia, a la figura que es Andrea, que es una de las artistas de telenovela más importantes del país. Entonces, imagínate, no es lo mismo Andrea es un verla ícono de entrar nuestra tele. en una Claro. iglesia, no sé, con una cola, un vestido, vos que Sí. sabés de moda, o sea, Sí, sí. que esta historia y todo lo que pasó después. Acá me llega pero no por eso, información. vas a hacer esa- No, la locura claro que no. No, Estoy no. diciendo, estoy Es hablando demencial. de Ella se perdió de cuando esa armás- fantasía que no pudo claro, cumplir con hablo de- él y Está se bien, pero enajenó. ¿sabes ¿Y qué de la creen? Que fantasía y quiso de la- ser de madre Mariva. sola Esto para lo hacer digo, con su lo hija digo lo que con, quería. lo digo con cariño para con Andrea, en serio. Una nena criada en un estudio de televisión, o sea, no tuvo vida real. Claro. Vivió Claro. en este medio desde De hecho, ahora chiquita. salen un montón de archivos
de ella en las redes, es hermosa, siempre fue talentosa, una niña prodigio, diría yo. Y uno la ve trabajando desde chiquitita, que seguramente ha sido su deseo y su familia ha acompañado su deseo. Respecto a la nota buenísima, Pilu, que le hiciste a Biasotti y todo lo que yo lo dije antes, sin saber antes de que me llegara este mensaje, que me parecía muy simbólico, nos miran muchos psicólogos. Ella en el piso y él, digo, como altivo por primera vez, hablando, ¿no? Poniéndole la igual cara con su hija perdida. a sus palabras. No es que ganó, no estaba No ganó nada, con claro. su No, y nadie hija gana hablando. nada en No esta importa, pero historia, para- me No, parece. sí, él ganaría la relación con su hija si esto Está bien, termina pero nadie está supuestamente ganando bien. nada ahora, digo. Él estaba todos la pasan mal. devastado contando su No, y historia él sigue dolorosa con ese también. dolor inmenso, él sigue eso. viviendo Obvio. con ese dolor que se le No, siente. lo va a tener siempre. Siempre. No, Porque la hija perdió se aprendió 25 años de a su criarse vida. con un papá. Cuando hay tantos padres que no quieren Y no hacerse cargo de solamente, los hijos. y no solamente ¿no? el Y este papá, que la quería hacerse familia. cargo. Ricardo tiene un familión. Claro. Vos no sé, todos los primitos. Yo me acuerdo Pero por cuando él eso la la iba a privaron- buscar la a privaron a la ella nena y Andrea de no se tener la daba una para irse de familia. vacaciones con los primos. Tiene una hermana. Claro, Sí, la privaron de dos eso. hermanas. Una ¿Dos? murió y otra Patricia que estaba hoy No, ahí en el la hermana Congreso. de No, no, Ricardo, digo la de que- De Ricardo. Ana. Una Ah, nena. Tiene Bueno, una una hermana nena, una nena. que no Sí, conocen. Yo creo Una que nena. sí, Andrea ganó, porque logró Sí. privar a su hija de todo eso de que están hablando. Qué O horrible. sea, le quitó todo No eso. ganó Pero eso no nada. te Ganó puede su dar capricho. felicidad. No, se Qué quedó raro, con la ¿no? chica. Criarla se sola, dio el que gusto se ve de que es lo criarla que sola. quería, Pero eso no ¿no? te Sí. puede dar felicidad. No. Evidentemente. No puede darte Pero claro, vos le estás felicidad analizando. eso. para mí A tampoco. vos jamás se te hubiese ocurrido Claro. negarle ni medio No lo minuto mires a de tu tu Lo mejor que pensamiento. te puede pasar es que tus hijos tengan un padre que se Sí, ocupe, que los obvio. quiera, Pero que, por eso que mi le den pregunta amor, a él, cuando yo que le les dé una pregunto, familia, si él tiene yo una le familia pregunto a él, encima también. ¿por es qué decir, él cree que Andrea hizo eso? ¿No tenía miedo ¿Por capaz qué? que se lo lleve? Que ¿Por no qué? sé, No, no, no alguna sé. fantasía, alguna novela. Porque siendo una buena mamá, porque uno la ve y te das cuenta de que la ama a su Para mí hija. hay algo de despecho, Hay como algo- dice Ángel. Seguro, puede ser. sí, No, claro. Igual no le En el cambia una comienzo. coma, Andrea. En el hay algo de comienzo. querer hacerlo solo. Si vos amando una persona, hay veces que criando Podría haber hijos sido hasta madre tenés sola, tus si quería, también. diferencias. No, pero pará, si vos No, te- pero si vos tenés diferencias con alguien que amás por ahí criando hijos, viste que Pero también esto no es es amor, lo es odio cotidiano. absoluto. Imagínate con un extraño decir, cada vez que yo me quiera ir tengo que No, consultarle. ¿A qué no, colegio va mi claro. hija? Somos distintos. Pero no le es tengo que así. Si consultar. vos te quedás Yo embarazada, sé ¿para que qué no le es contás? así, pero ¿Para te qué le estoy diciendo contás? lo que Pero creo cuando que Andrea es lo que fue pasó. mamá, y mucho antes y mucho después también, hay muchas mujeres que decidieron ser madres Totalmente. solas o Claro. padres Sí, solos. obvio. Nosotros lo vivimos de cerca con Karina cuando trabajábamos en el diario Sí. de Mariana, con Carmela, Claro. Sí. que decidió su vida y así. Juanita también. Digo, hay muchos Claramente. casos de mujeres que deciden ser madres solas y no generan Igual todo eso, este Denis, quilombo. que vos planteás está bien, pero esto es un extremo, porque es todo mentira. Claro. Es No, todo horror mentira. eso. Para, Lo yo dice no la lo planteo justicia. como una justificación. Digo, por ahí no quiso criar a la hija porque no se quiso casar y quedó resentido. Por ahí, por decir, si yo tengo mi apoyo familiar, este extraño va a No lo entrar en nuestro necesito, clan, yo claro. tengo mi hija. Pero digo, Bueno, ¿para pero qué si se es lo así, no dije? se lo Pero, contás. bueno, Karina claro. tenía adelante. Y si es algo de así, información.